Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7, clases a la mano, y vamos a iniciar una nueva etapa en nuestro curso de trigonometría. Estamos en trigonometría analítica y estos temas finales son dedicados a ecuaciones trigonométricas, un tema importantísimo para estudiantes de ingeniería y de ciencias matemáticas. Estos temas pues lo que buscan es dar comprensión al estudiante sobre lo que está haciendo en el momento de resolver una ecuación trigonométrica. En este tema vamos a aplicar todo lo que hemos visto en el canal hasta ahora y pues les doy la bienvenida. Bueno, entonces, para estudiar lo que es una ecuación trigonométrica, primero tenemos que definirla. Empecemos con algo sencillo, una ecuación lineal, ya que una ecuación es una igualdad en la que utilizamos para encontrar un valor que hace cumplir la expresión. Por ejemplo, nosotros tenemos x más 2 igual a 5. Esto es una ecuación y solo existe un valor para x que hace cumplir esta condición. Entonces, si despejamos la ecuación, este 2 que está sumando pasa a restar, 5 menos 2 me da 3, y pues 3 es el valor que hace que esta expresión se cumpla. Ahora, esta es una función lineal, es una es una expresión matemática lineal, ¿sí? Aquí está la representación. Vamos a colocar la ecuación en forma un poco más general, x más 2 igual a y. Listo, pero en nuestro caso y valía 5. Entonces buscamos un valor que hiciera que y valiera 5. Ese valor fue 3. Entonces, si venimos en x y nos vamos en 3, cuando x vale 3, pues y va a valer 5. Por eso les decía, el único valor que puede hacer que esta expresión sea igual a 5 sería 3. Y este punto corresponde a x, que vale 3, y a y, que vale 5. Esto es lo que podemos decir que es 1 a 1, porque para cada valor de x solo hay un valor de y, pero no necesariamente exista un valor de x para un valor de y, como lo vamos a ver en esta expresión. Es otra ecuación, es una expresión matemática, tenemos el igual y es otra expresión matemática. X al cuadrado menos 9 igual a menos 5. Despejamos y encontramos a x. El 9 está restando, pasa a sumar, 9 menos 5, 4, x al cuadrado es igual a 4, estamos buscando x, así que tenemos que quitar el cuadrado. Para quitarlo sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Una vez saquemos raíz cuadrada, ustedes sabrán que como es una ecuación, esta raíz nos da dos respuestas, una positiva y otra negativa, ¿sí? La primera respuesta yo la voy a tomar como 2, raíz cuadrada de 4 es 2. Y la otra respuesta, raíz cuadrada de 4 es menos 2. ¿Por qué? 2 al cuadrado me da 4. Menos 2 al cuadrado también me da 4. Recuerden que menos por menos me da más. Es decir, esta expresión tiene dos respuestas que satisfacen la expresión. Bueno, entonces, nosotros aquí, como está x al cuadrado, pues es una parábola y estamos buscando en qué valores de x nos va a dar que y vale menos 5. Aquí está la expresión x al cuadrado menos 9 igual a y. Pero estamos en un punto especial donde y vale menos 5. Entonces tomamos aquí, vamos a y. ¿Qué pasa? Como ya lo habíamos calculado analíticamente, hay dos respuestas. Estos dos puntos hacen que esta expresión matemática sea igual a menos 5. Entonces esos puntos son menos 2 y 2. Ahí están mis dos puntos. Estos dos puntos hacen que mi expresión sea igual a menos 5. ¿Por qué esta explicación? Porque de lo más difícil que vamos a hacer en ecuaciones trigonométricas es darnos cuenta cuáles son las respuestas. Porque en las expresiones trigonométricas, en la gran mayoría, vamos a encontrar una infinidad de respuestas. Entonces tenemos que saber por qué. ¿Por qué hay más de una respuesta para una ecuación trigonométrica? Bueno, de lo que estábamos hablando, definimos la ecuación trigonométrica como una igualdad, pero con expresiones
trigonométricas. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Te invito a tener tu calculadora de funciones lista y vamos a comenzar. Resolver para el primer periodo. Ojo, vamos a ver muchas de estas condiciones a lo que resolvamos ecuaciones trigonométricas. Entonces te invito a que recuerdes cuál es el periodo de la función del seno, del coseno y de la tangente para tener un poco más de claridad. Igual aquí lo voy a estar repasando, pero no con la profundidad que ya hemos visto en anteriores videos. Debemos resolver esta ecuación. Seno del ángulo θ es igual a 1/2. Entonces, vamos a tener la siguiente operación. Despejamos el ángulo θ. Pero como esto está dentro de la función, pues para sacarlo tengo que sacar seno de -1 a ambos lados. Seno de -1 pues se cancela con este seno y a este lado me quedaría seno de -1. Vamos con nuestra calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora. Fíjense que esté en D, que significa degrees, que es grados. Y vamos a calcular en grados y en radianes. ¿Por qué voy a hacer el paralelo? Porque muchas veces entendemos cómo es en grados, pero en radianes nos confundimos un poco. Entonces vamos a hallar el paralelo para ir entendiendo. Vamos a sacar función inversa del seno, shift seno. Aquí sale seno a la -1, que es la función inversa de 1/2. Colocamos 1/2 y esa será nuestra respuesta a... Bueno, aquí no pasó nada, pero la invitación es que coloquen siempre el paréntesis. Si les muestra error la calculadora en esto de las funciones, muchas veces porque no colocamos el paréntesis completo. Me está diciendo que seno de -1/2 es 30 grados, quiere decir que el ángulo que satisface esta expresión matemática es 30 grados. Listo, ahora miremoslo en radianes. Voy a cambiar la configuración de la calculadora, que como les dije está en grados. La vamos a cambiar a radianes, 4 radianes, y vuelvo a darle igual. Y esto me da 1/6 de pi o pi sextos. Eso sería en radianes. ¿Listo? Vamos a dejar nuestra calculadora ahí y vamos a continuar. Como ya les había dicho, función inversa del seno, primera respuesta en radianes, pi sextos, segunda respuesta en 30 grados, que esto es la misma expresión. Ahora, vamos a hacer el análisis en nuestro gráfico que tenemos preparado aquí en la diapositiva. Entonces, vamos a analizar esas respuestas, cómo nos dan y qué significado tienen. Ok, listo. Tenemos aquí nuestra circunferencia unitaria. Ojo, no es una función ni es la representación de la ecuación, simplemente la circunferencia unitaria. Entonces, la circunferencia unitaria, les recuerdo, tiene un radio de 1 y nosotros vamos a tener aquí como respuesta pi sextos. Es decir, cuando vale 1/2 la expresión. Y aquí estamos en 1/2. Miren, y nos da 1/2. Recuerden, como el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa y la hipotenusa vale 1 en este caso, pues nosotros estamos buscando esta línea azul. Esta línea azul es seno y aquí tiene la altura de 1/2, que era lo que nos pidieron. Eso se cumple cuando tenemos un ángulo de 30 grados, aquí de forma interna en grados, y aquí en radianes, la línea morada, que recuerden que el radian es lo que me desplazo sobre la circunferencia, tenemos pi sextos. Entonces vemos cómo se cumple la condición que nos está pidiendo. La línea azul, que es el seno, vale 1/2, aquí está, pero esta línea segmentada me indica que debe haber otra respuesta donde vale 1/2 también la altura de la línea azul, que es el seno, que estamos buscando el seno. Entonces miremos aquí cómo estos valores me dan el medio del inicio. Miren, entonces yo tendría que esta línea azul vale 1/2, que es el cateto opuesto,
La línea roja vale 1, que es la hipotenusa, seno es opuesto sobre hipotenusa, y al hacer la división me da 1/2. Pero ustedes dirían, bueno, hemos resuelto la ecuación trigonométrica. Eso sería solo la primera respuesta. Como en el ejemplo que les di ahorita, hay más de una respuesta. Aquí nos están pidiendo resolver para el primer periodo, pero recuerden que el primer periodo del seno va hasta dar toda la vuelta, hasta los 360 grados, y en radianes hasta 2pi. Recuerden que aquí es pi y aquí es 2pi. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la otra respuesta? Y quiero que la vean aquí. Nosotros seguimos avanzando hasta que vuelva a tener una altura de 1/2. Esta es la otra respuesta. En radianes tenemos 5/6 de pi, que es toda la línea morada, ese es el radian, y en grados, este ángulo interno en grados 150 también cumple con esa condición. Es decir, comprobemos con nuestra calculadora. Está en radianes, iniciemos con los radianes. Si yo saco acá el seno, pero le doy un ángulo de pi sextos, me tiene que dar 1/2. Entonces colocamos pi sextos, como están viendo en nuestra pantalla, pi sextos, cerramos paréntesis, igual a 1/2. Entonces sé que este es el ángulo que estamos buscando, el ángulo teta. Ahora, vámonos con grados. Estamos en grados. Y el ángulo de 30 grados pues me da 1/2. Pero hemos visto que hay otra respuesta que también nos da 1/2, que sería 150 en grados. Comprobamos seno de 150 y efectivamente el seno de 150, que es esta línea azul que estaba aquí, tiene la misma altura. Entonces vamos a tener que es también una de las respuestas, y en radianes 5/6 de pi. Este ángulo lo pueden convertir a radianes, como ya les he explicado antes. Entonces vamos a colocar nuestra calculadora en radianes nuevamente y vamos a hacer el respectivo cálculo. Esta vez ¿con quién? Con 5/6. 5/6 de pi. Le damos igual, 1/2 también. Entonces, para nuestra gráfica, tenemos que las respuestas son 30 grados aquí, 150 grados al otro lado de la línea segmentada, o en radianes, de pi sextos aquí o 5/6 de pi al otro lado. Y esto es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, resolver para el primer periodo, ¿vale? Entonces, no hay no hay más respuestas que nos den 1/2, porque hay alguien que me dice, bueno, y acá donde dice -1/2, no, es diferente porque ahí es -1/2 y nos estaban pidiendo en 1/2. Ahora, ¿qué pasa si no nos limitan a resolver para el primer cuadrante, sino que nos pidieran todas las soluciones posibles? Entonces ustedes me dirán, pues hay dos soluciones, y la verdad es que no. Vamos a analizar esta de acá, la de los 30 grados. Cuando yo esté aquí a 30 grados, voy a tener una solución, pero sumémosle 360 grados, que es ¿cuánto? Una vuelta completa. Al dar la vuelta, vuelvo a llegar aquí, ¿sí? Entonces, hagamos la suma. 360 más 30, hasta aquí serían 360, dando toda la vuelta. Más 30 me daría 390. Vamos por nuestra calculadora, la colocamos en grados para que entendamos un poco mejor y saquemos el seno de 390 grados, que sería 360 más 30. Y efectivamente,
vuelvo a tener la solución. ¿Eso qué significa? Que cada vez que dé una vuelta y llegue a este punto, voy a tener una solución. Cada vez que dé la vuelta y llegue aquí al punto de 150, también voy a tener otra solución. Entonces tenemos infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque podemos dar infinitas vueltas. Así que para expresar todas las soluciones, nosotros vamos a sumar estos grados, que es una vuelta, multiplicado por el número de vueltas. Es decir que yo puedo dar 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas, ¿cuántos grados sería? Pues sería 360 multiplicado por 5. Eso equivaldría a 5 vueltas. O si está en radianes, 2pi por el número de vueltas. Entonces miremos nuestras soluciones. Primera solución que ya habíamos encontrado, pi sextos, que es en esta parte. Voy a dejar animado esto un poco para que nosotros nos demos cuenta de cómo es que va funcionando. Cada vez que da una vuelta encontramos una solución. Entonces a los 30 grados, que es aquí, le vamos a sumar una vuelta, ¿sí? Que sería 2pi. Pero y si son más vueltas, esas más vueltas las vamos a representar con la letra K. Y esta sería la primera solución, la que encontramos aquí en el primer cuadrante para la ecuación, solo que aquí están todas las soluciones. Tú puedes darle 5 vueltas, vas a volver al mismo punto acá en 30. Entonces esto lo representa. En el segundo punto, que sería en 150 grados, pero acá en radianes lo mismo, 2pi por k, y nos va a dar la respuesta de acuerdo a las vueltas que estemos dando. Ahora en grados, 30 grados más la vuelta multiplicado por el número de vueltas. Recuerda que la vuelta son 360 grados en grados y en radianes es 2pi. La otra solución es 150. 150. Entonces, cada vez que demos una vuelta, vamos a estar acá en 150. Le vamos a sumar 360 grados. Una vez sería una vuelta. Eso sería acá. Volveríamos acá. Pero yo puedo dar 2 vueltas. Entonces K serían 2 vueltas. Y vamos a volver al mismo número. Entonces cada vez que dé una vuelta estoy teniendo una respuesta. Dependerá. ¿Cómo así que dependerá? En el caso del seno y del coseno, sí, porque sus periodos son de 2pi. Pero si nosotros hablamos de la tangente, que su periodo es de pi, pues ya va a ser un poco más complicado. Mi recomendación para cuando busquen este tipo de ecuaciones es hacer un bosquejo al lado de la ecuación de un círculo unitario y hacer el análisis de cuántas respuestas tenemos. ¿Listo? Aquí estamos haciendo un ejemplo con pi sextos. ¿Qué pasaría si damos 6 vueltas? ¿Listo? Pi sextos. ¿Qué pasaría si damos 2 vueltas? Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo? El ángulo pues valdría pi sextos más 4pi, 25 sextos de pi. Quiere decir que si doy 2 vueltas y llego a la posición en la que estamos viendo el círculo en este momento, pues vamos a tener otra respuesta. Evaluemos en la calculadora 25 sextos de pi. Listo, calculadora en radianes. Muy bien, vamos a sacar el seno de 25 sextos de pi. Y efectivamente es otra de las respuestas. Miren muy bien este ejercicio. Aquí en la primera parte nos dijeron resolver para el primer periodo y acá en la segunda encontrar todas las soluciones. Cuando nos pidan todas las soluciones, pues va a ser las soluciones que ustedes encuentren más un complemento que dependerá del periodo de la función que estamos analizando multiplicado por k, que es el número de vueltas. Listo, con este ejemplo espero que tengas claro que estas ecuaciones nos dan muchas respuestas. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo. Muy bien, miremos el segundo ejemplo. Sé que la clase está un poco larga, pero vale la pena verla. Este es una ecuación interesante. Son ecuaciones sencillas. Por ahora lo que me interesa es que comprendamos cómo funcionan las respuestas.
Y vamos con encontrar dos soluciones con ángulos negativos previos al primer periodo y dos soluciones inmediatamente posteriores también al primer periodo. Es decir, que las respuestas que nos están pidiendo es antes de los 0 grados y miremos la función y después de los 360. ¿Cómo sé que son 360? Por el periodo del coseno. Entonces, por favor, tengan presente lo del periodo, pueden verlo en la parte de gráficas de funciones trigonométricas, ahí se explica más a fondo lo que es el periodo del seno, el coseno, la tangente y las otras tres funciones trigonométricas. Pero con las tres primeras es suficiente. Nuestra ecuación, el coseno del ángulo θ es igual a menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Hacemos nuestro proceso matemático, función inversa al lado al lado. Vamos a buscar nuestro inverso del coseno en radianes y en grados, utilizando nuestra calculadora. Ten a la mano tu calculadora y ve siguiéndome. Tenemos, entonces, en radianes, dejémosla en radianes e iniciemos shift coseno, para que nos dé el coseno inverso. Fracción, colocamos el signo, es negativa la fracción, y esto será raíz de 2 sobre 2. Recuerden que coseno en nuestro círculo trigonométrico unitario es x, porque lo vamos a estudiar. Listo, esto me da un ángulo de 3/4 de pi. Ángulo en radianes, 3/4 de pi. Ahora miremoslo en grados, degrees, el 3, le damos igual, y eso quiere decir que es un ángulo de 135 grados. ¿Qué estamos buscando? Que el coseno, es decir, que x sea de menos pi medios. Entonces, miremos el análisis. 3/4 de pi, como ya lo habíamos calculado, y en grados eso es igual a 135 grados. Analicemos nuestra gráfica que está aquí preparada. Entonces, comenzamos. Vamos en nuestros puntos, vamos y nos dice, ojo, nos dice que el coseno va a valer menos raíz de 2 sobre 2 cuando tengamos un ángulo de 135 grados. Ojo, aquí tengo el ángulo beta, que es el complementario. El ángulo que en este momento estamos viendo es el rojo, el alfa, que me dice 135 grados. Vale, muy bien. Entonces aquí tengo que el coseno es x. Entonces, como es x, nos vamos hacia el lado negativo porque tenemos un menos. Y entonces este menos nos está diciendo que vamos hacia la izquierda. Y miren, este es el valor del coseno. ¿Por qué? Porque coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Y vendríamos acá. Este tiene un valor. ¿Se acuerdan que con el anterior, que era seno, estábamos referentes a y y por eso lo sacamos así en horizontal? En cambio aquí es en vertical. Hay otro valor que hace que tengamos el coseno de menos raíz de 2, es decir, x igual a menos raíz de 2, y ese se encuentra aquí abajo en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es? Yo sé que si hago mi círculo trigonométrico y bajo la línea, como ustedes están viendo, en este punto se cumple que el coseno, que es x, es menos raíz de 2 sobre 2. Y aquí abajo en este también. Pero ¿cómo hago para saberlo? Sencillo. Esto es la distancia que hay en grados desde acá, desde el 180 hasta 3/4 de pi o hasta el ángulo de 135. Este pedacito que está en gris, que aparece aquí como 45. Ese es mi ángulo complementario. Entonces sería 180 menos lo que es este ángulo en radianes, que es 3/4 de pi, ahí lo tenemos, 3/4 de pi, o como estamos trabajando en grados, menos 135 grados. Si yo les resto a 180, 135 me da estos 45 grados. ¿Qué son esos 45 grados? Son los grados que tengo que bajar a lo que llegue aquí. Entonces 180 y bajamos 45 grados. 45 grados, eso me está dando en 225 aproximadamente. ¿Listo? Ahí tengo la otra respuesta, si lo ven.
Entonces, encontré estos 45 grados, que era lo que faltaba para estar acá, los sumo ahora, y entonces lo que hay de aquí hasta aquí son 45 grados, y de aquí hasta aquí también hay 45 grados, lo que me da la otra respuesta para esta ecuación trigonométrica. ¿Cuándo vamos a volver a ver que el coseno vale menos raíz de 2 sobre 2? En 225 grados, como están viendo acá, como está el cálculo acá, y en radianes hago el cálculo. Yo sé que hasta acá es pi, le resto lo que había hasta este punto. Recuerden que hasta este punto había 3 cuartos de pi, que es en 135 grados, o 135 grados, o 3 cuartos de pi. Pi menos 3 cuartos me da pi cuartos. Quiere decir que de aquí hasta aquí hay pi cuartos. Entonces, para el otro lado lo que hacemos es sumar los pi cuartos. Y esos pi cuartos nosotros los vamos a ver aquí en nuestra gráfica. Listo, que serían 5 cuartos de pi. Aquí está mi expresión en radianes y en grados. Uno es este punto, 135 grados, y el otro es este punto, 225 grados. Vale, pero esas no son las respuestas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que solucionemos dentro de el periodo anterior y con el periodo posterior. Listo. Si aquí es 0, previamente pues vamos a tener que es un ángulo negativo, y posterior vamos a tener que son ángulos mayores a 360 grados y menores a 720. ¿Cómo sé que son menores a 720? Listo, el siguiente periodo, si acaba el periodo del coseno en 360 grados y viene el nuevo periodo, ese sería el segundo periodo que iría hasta que demos la vuelta y lleguemos a 720 grados. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Busquemos nuestra fórmula. Muy bien. Entonces, tenemos que el periodo del coseno es 2pi, como ya les había explicado. Tenemos que nuestras respuestas, todas las respuestas van a ser estos ángulos sumados más la vuelta y el número de vueltas. Entonces, en radianes la vuelta es 2pi y k sería el número de vueltas. Eso para nuestro ángulo de acá, que era 3 pi cuartos. Luego, para el siguiente ángulo en radianes, que es este que está aquí abajo, sería 5 cuartos de pi más 2pi por k. Me estarán preguntando, entonces siempre agregamos 2pi por k, y la respuesta es no, eso depende del periodo de la función. Aquí como estamos con seno y coseno, pues sí, 2pi k, pero si fuera tangente cambiaría, y eso lo veremos más adelante en futuros videos. Ahora, me están pidiendo un periodo antes, quiere decir que es una vuelta antes. ¿Listo? Si es una vuelta antes, pues reemplazo k por una vuelta anterior. Miren, aquí va tanto para el de 3 cuartos como para el de 5 cuartos. Encontremos las respuestas anteriores. Menos 5 cuartos de pi y menos 3 cuartos de pi. Como ya les había explicado, si introduzco estos valores en la calculadora, pues me va a dar la respuesta que estoy buscando. Continuemos. Entonces, menos 1, que sería un periodo antes, una vuelta antes. Ahora, en el periodo inmediatamente siguiente. El periodo inmediatamente siguiente correspondería a una vuelta. Entonces, vamos a sumarle esa vuelta. Listo. Lo mismo. Sumamos k, que es 1, que es una vuelta, a los dos resultados, 3 cuartos y 5 cuartos de pi. Hacemos el cálculo, esto me da 11 cuartos y esto me da 13 cuartos de pi. Miremos en nuestra calculadora, está en grados, voy a pasarla a radianes. Miremos a ver si sí cumple con que me dé el coseno del ángulo menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, colocamos nuestra calculadora en radianes. Hacemos el cálculo, coseno
Vamos a elegir uno de estos dos, 11 cuartos de pi. 11 cuartos de pi, shift, y colocamos pi igual a menos raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Entonces tenemos aquí en radianes, pero ¿qué pasaría si lo necesitáramos en grados? Voy a hacer el análisis solamente en la calculadora. Listo. Entonces, si lo necesitara en grados, la respuesta sería, lo primero que me dio sería 135 grados, más lo siguiente, la cantidad de grados que son una vuelta, 360, por el número de vueltas. ¿Cuánto sería el número de vueltas? En este caso sería menos 1. ¿Sí? Y eso quiere decir que en un ángulo de menos 225, ¿dónde es un ángulo de menos 225? Pues si yo inicio acá y me devuelvo negativo, 225 será acá, el ángulo de 135. Noten eso. Es negativo, quiere decir que en vez de medirlo en contra de las manecillas del reloj, lo mido a favor de las manecillas del reloj y llegamos hasta aquí. Muy bien, continuamos. Entonces, para el otro ángulo, que es de 225, le damos igual y eso me da un ángulo de menos 135. Un ángulo de menos 135 sería hasta aquí. Y esta es otra de las respuestas. Recuerde que vamos a caer donde termina esta línea segmentada en la circunferencia unitaria. Ahora, si lo necesitamos para el siguiente, recuerden que va a valer más de 360 grados. El de 225, 825. Entonces, miremos, 585. Miremos cómo sería un ángulo de 585. ¿Listo? Entonces, aquí estamos en 0. 360 grados y 225 grados más para llegar a un ángulo de 585 grados. ¿Vale? Entonces, esas son mis respuestas. Y pues de este video pues no enfatizamos mucho en cómo solucionar una ecuación trigonométrica. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos funciones inversas. Aquí lo que les expliqué es la parte más complicada que he visto en mis años de experiencia con los estudiantes de matemáticas. Listo, yo encuentro la primera respuesta, 135 grados. Y las otras, pues las otras hay que buscarlas como te expliqué. Y pues les recomiendo mucho un bosquejo de la circunferencia unitaria cuando hagan sus primeras ecuaciones trigonométricas. Ya después van a comprender cómo es el periodo del seno, el coseno, de la tangente, y eso les va a permitir encontrar mentalmente cómo serían las otras respuestas. Fue un video extenso, espero que hayan aprendido bastante. Si este material te sirvió para tus estudios en el colegio, en la universidad, pues por favor dale like, suscríbete, porque así vas a apoyar que continuemos presentando material como este. Síguenos en nuestras redes sociales, dale like y comparte para apoyar a nuestro canal. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.